En el libro de Hebreos, capítulo 12 y versículo 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Estás listo para ver a Jesús? Ese es el tema de hoy. Pregúntale que está a su lado: ¿estás listo para ver a Jesús? La semana pasada hablábamos: ¿dónde pasarás la eternidad? Solo hay dos lugares, cielo e infierno, ¿verdad? Y decíamos: si no tienes a Cristo, el mensaje es: arrepiéntete y conviértete y bautízate en el nombre de Cristo para que seas salvo, para que recibas perdón de pecados. Pero también, si ya tienes a Jesucristo, ¿qué decía el mensaje a la iglesia? Prepárate. Hay cosas que la iglesia tiene que arrepentirse. Y yo le pregunto a usted: si Cristo viniera en este momento, ¿usted está listo? ¿Usted está listo? ¿Pocos amén? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo entender esto de nadie verá al Señor? Si en primer lugar, un día todo lo veremos cara a cara, en el rema de Dios, los cristianos. Un día el mundo verá a Dios cara a cara en el trono blanco. Amén. Entonces, ¿cómo es eso de que nadie verá al Señor? Si un día Jesucristo vendrá, dice la Biblia que todo ojo lo verá. Entonces, ¿qué quiere decir esto de ver al Señor? ¿Qué dice usted? ¿Qué es esto de que sin la paz con todos y la santidad, nadie verá al Señor? No está hablando de ver al Señor cuando venga y todo ojo lo verá, porque aquí no estará la iglesia. No está hablando de cuando estemos ante el trono blanco o ante el rema de Dios. Está hablando precisamente de que cuando Cristo venga por su pueblo, porque Él viene como ladrón en la noche. Dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Amén. Y eso no lo verá nadie. Después de los 7 años de tribulación, Jesucristo regresa con sus ángeles y sus santos, con poder y gloria, y todo ojo lo verá. Pero eso es ya después de la gran tribulación. Pero nosotros tenemos la esperanza de no estar ahí, sino que Cristo viene a llevar a su iglesia. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. Y también nos dice en el libro de Lucas 21:36 que debemos estar velando y orando para ser tenidos por dignos de escapar de estas cosas y de estar en pie cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, ¿a qué se refiere eso que nadie verá al Señor? Estudiando todo el contexto, en 12:1 habla de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y luego habla de la disciplina de Dios para los que son sus hijos. Y luego, después del versículo 14, habla de no ser como Esaú, que vendió su primogenitura. Entonces está hablando en un contexto de estar listos para encontrarnos con el Señor cuando Él venga por su iglesia. Esa sería la interpretación más cercana, más acertada. ¿Cuántos dicen amén? De estar preparados para encontrarnos con el Señor en las bodas del Cordero. ¿Cuántos están listos para ir a las bodas? Si usted está listo, denle un aplauso al Señor. Ahora que ya tenemos claro entonces qué significa eso de nadie verá al Señor, ¿qué entendemos entonces por seguir la paz con todos y la santidad? Hay 2 requisitos aquí para ver al Señor cuando Él venga a llevar a su iglesia: estar en paz con todos y en santidad. ¿Qué quiere decir estar en paz con todos? Y eso, estar en paz con todos, implica también a Dios. Amén. Dice la Biblia que nosotros, por causa del pecado, somos enemigos de Dios. Estamos en enemistad con Dios y necesitamos reconciliarnos con Dios. Y la única forma es por medio de Jesucristo. Amén. Y eso dice Romanos 5:1.
justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La primera persona con quien usted necesita estar en paz, buscar la paz, es precisamente con Dios. ¿Está usted en paz con Dios? Sin Jesucristo, sin el perdón de pecados, usted está en enemistad con Dios. Usted es enemigo de Dios, dice la Escritura. Amén. Entonces, si usted todavía no está en paz con Dios, eso es el primer paso que tiene que dar. Recibir a Jesucristo en su corazón para estar en paz con Dios. Seguir la paz con todos, eso incluye con Dios. Amén. Por eso hablábamos la semana pasada, arrepentíos y convertíos y bautícense para que sean borrados vuestros pecados. Seguir la paz con Dios. Y cuando dice seguir la paz, la palabra griega para seguir implica cuando las personas se van de caza y persiguen a su presa. Hay cazadores que llevan incluso perros de caza y ellos persiguen y cansan a la presa hasta que viene el cazador y las alcanza. En otras palabras, significa un gran esfuerzo, el mayor esfuerzo que usted pueda dar. No importa las cosas que tenga que hacer, los recursos que tenga que utilizar, pero usted necesita reconciliarse con su hermano. Amén. Y ahí está el problema. Es triste uno como pastor, desde luego que antes de mirar la paja, tengo que ver la viga en mi ojo. Y alguien dijo que el mono no mira su rabo, ¿verdad? ¿Sí? Y que si tiene rabo de paja no se acerca al fuego. La Biblia dice que Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y como pastor, yo soy un pecador. Y cada día me agarro de la gracia de Dios, de la sangre de Cristo, porque ahí está la salvación. Pero como pastor, es triste a veces evaluar cómo está la relación con las ovejas. Y es triste encontrar a veces esposos y esposas que si no se muerden uno a otro es porque no sé por qué, pero que están en un total conflicto, como el de Israel con Palestina. Y amados hermanos, ahí es donde el Señor nos dice, seguid la paz con todos. ¿Hay alguna persona con la cual usted necesita estar en paz? ¿Hay alguna persona a quien usted necesita perdonar? Déjeme decirle que precisamente la base de la salvación es el perdón. En Cristo usted recibió perdón de pecados. Amén. Cuando usted es perdonado, eso significa Romanos 5:1, justificados por la fe. La palabra justificado significa totalmente perdonado. Soy declarado justo en Cristo Jesús porque todos mis pecados son perdonados. Eso es justificado. Lo que yo necesito para ser salvo, lo que yo necesito para entrar al cielo es perdón. Y ese perdón lo tengo en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Pero ese perdón lo recibo cuando yo realmente me arrepiento de todos mis pecados. Y amada iglesia, a veces nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho. Pero ¿qué de lo que sentimos por lo malo que nos hicieron? Y hay un pecado que muchos no se han arrepentido. Y es el odio, el rencor, el resentimiento. Y es ahí donde Jesús nos deja un principio tan importante, que el perdón de pecados que Dios nos ofrece, una de las condiciones para yo recibir ese perdón es que yo también tengo que perdonar. Amén. Y por eso dice seguir la paz con todos. Yo no puedo estar en paz con las personas si no perdono. Y tengo que perdonar para recibir perdón. Sí, usted dejó de beber, dejó de fumar, dejó de hablar malas palabras, dejó de andar en bailes, en disipaciones, dejó todo eso. Pero ¿qué de lo que está en el corazón? Odio, rencor, resentimiento, falta de perdón. Y ahí donde Jesús nos contó una parábola en Mateo capítulo 18 para enseñar un principio tan importante, fundamental, elemental del reino de Dios, de lo que usted necesita para recibir el perdón que Dios le da gratis en Cristo Jesús. Y es que usted también tiene que perdonar, usted también tiene que estar en paz
con todos. Mateo 18. Amén. Gloria al Señor. Mateo capítulo 18 dice desde el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Miren la pregunta que hace Pedro: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Eso decían ellos en su tradición. Hasta 7 veces le puede perdonar. De ahí para allá ya, pues, ¿verdad? A fuego lento. Y el Señor dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y esto es algo interesante, hermanos. Dios nunca nos pide que hagamos algo que Él no haría. Si Dios me pide perdonar hasta 70 veces 7, es porque Él lo hace conmigo y aún mucho más. ¿Se imagina cuántas veces nos ha perdonado Dios en los años que tenemos viviendo? ¿Se imagina cuántos pecados tenemos y Dios nos perdona todos los días? Y en el libro de Marcos especifica que, Marcos 11, del 25 al 26, que si 7 veces en el mismo día la persona me ofende y luego me pide disculpas, debo perdonarlo. Acá diríamos entonces hasta 70 veces 7 en un día. Amén. Y 70 veces 7, ¿cuánto da? ¿Quién ha sumado o multiplicado? Muchos dicen 490, ¿verdad? Pero algunos intérpretes dicen que no es 70 por 7, sino a la potencia. Y ahí se vuelve infinito. En otras palabras, perdonar es un estilo de vida. Pero ojo, su salvación está garantizada en eso, por el perdón. Usted recibe perdón en la sangre de Cristo Jesús el momento que usted viene a Él reconociéndolo como Señor y Salvador. Pero para venir a Cristo usted necesita arrepentirse de todos sus pecados, incluyendo la falta de perdón. Amén. El rencor, el resentimiento, el odio, el desprecio, el rechazo, el menosprecio por alguien. Y miren lo que dice el versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos, es decir, la salvación, ¿sí? El entrar al cielo, el ser salvo, el ser hijo de Dios, el tener a Dios como mi rey y yo como su súbdito. Por lo tanto, el reino de los cielos es semejante. Eso significa que es una símil, no una metáfora, sino una símil. Y la símil se convierte en parábola. A un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No está diciendo perdóname la deuda, dice: sí te lo voy a pagar. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Miren el primer caso de este hombre. Estaba sacando cuentas en la Biblia y vemos que un denario es el salario de un día de trabajo. Un oficial gana más o menos $20 diarios y un maestro hasta $30. Dejémoslo en $20. Un talento equivale a 5,400 denarios. Amén. 5,400 denarios equivale un talento. Ahora, 10,000 talentos equivale a 54 millones de denarios. ¿Está conmigo? Sí. Un talento equivale a 5,400 denarios, según los pesos en plata. ¿Sí? 4 gramos de plata equivale a un denario. Un talento es 21,600 gramos de plata. Equivale entonces a 5,400 denarios. 10,000 talentos equivale a 54 millones de denarios.
Y si un denario, es la regla de 3, si un denario vale $20, 54 millones de denarios equivale a 1.080 millones de dólares. ¿Saben lo que es eso? Creo que la deuda externa es menos o más. 1.080 millones de dólares. Dice, pero yo soy oficial, yo gano 30. Muy bien. 54 millones de denarios por 30 equivale a 1.620 millones de dólares. ¿Podría usted pagar esa deuda? Cuando Jesús dijo, tetelestai, consumado es, todo pagado, Él pagó esa deuda de usted. ¿Cuándo le dan aplausos? Amén. Dice que el acta de los decretos, de esa deuda que nos condenaba, Él lo clavó en la cruz. Y yo creo que nosotros debíamos mucho más que esto, hermano. Amén. Ahora empiece usted a sumar. Supongamos que usted es un buen creyente, una buena persona, que nació siendo cristiano y solo ha pecado una vez al día por 365 días. Y por los años que lleva usted, ¿cuánto le debe al Señor? Suponiendo que solo ha pecado una vez al día por 365 días y por los años que usted tiene, ¿cuánto le debe al Señor? Y ahora imagínense si pecamos 10, 20, 30, 40, 50 veces al día por 365 días. Yo tengo 4 décadas y 7 añitos de vida, ¿no? Imagínense por 47. Hermanos, la deuda se vuelve infinita y todavía no he dejado de vivir. No sé cuántos años más me toque vivir como un vil pecador, porque todos los días pecamos, con un pensamiento, con una actitud, con lo malo que hacemos y con lo bueno que dejamos de hacer. Esa deuda, hermanos, es imposible de pagar, y eso representa esta parábola. Amén. Aquel hombre somos cada uno de nosotros, que Dios, al ver que no podíamos pagar, simplemente por la fe en su Hijo Jesucristo, nos perdonó esa deuda. Amén. Si usted ha leído en Efesios 2:5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos nuestros pecados, por su misericordia. Dice que Él no retiene para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, dice Miqueas 7:18. Él se deleita en misericordia. ¿Sí? Es rico en misericordia y por eso nos perdonó. Y aquí dice que Él tuvo misericordia de aquel siervo y por eso le soltó y le perdonó la deuda. Dios hizo lo mismo con nosotros. Esa gran deuda de pecados, infinita, imposible de pagar, Cristo Jesús la pagó con su sangre en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dan gloria a Jesucristo? ¡Gloria a Dios! Todos mis pecados, mis sucios pecados, y aún los que siga hasta el día que viva, Jesús ya lo pagó en la cruz. Por eso Pablo dice, ¿seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera, porque costó la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero ahí no termina todo, dice el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto le debía? Y agarrando de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No está diciendo perdóname o regálame. Solo dice, tenme paciencia y yo te lo pagaré. El otro día me encontré con un hermano que no puede andar por aquí. Incluso me sorprendió, dice, aquí cargo un arma. Sí, dice, es arena para echarle a los ojos si me quieren matar. No, hermano, bote eso, confía en Dios. Y el hermano viene por aquí, hace algo y desaparece porque dice que alguien de su familiar debe dinero y ellos no perdonan. Ya cerraron la gasolinera, ¿verdad?
porque ellos no perdonan, ellos la matan. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos, condenados a muerte, porque la paga del pecado es muerte, en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y este hombre dice, págame todo, dice el versículo 30, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Miren el duro corazón de este hombre, a quien le perdonaron 1.080 millones de dólares. ¿Sabe cuántos son 100 denarios? Si usted multiplica por $20 son $2,000. Y si usted dice, yo no soy oficial, yo soy maestro, gano 30 diarios, son $3,000. ¿Qué son $3,000 al lado de 1.620 millones de dólares? Compare. Ahí está la hipérbole, la exageración. ¿Sí? ¿Qué son $3,000, suponiendo que usted gana $30 diario, comparado con 1.620 millones de dólares? No es ni el 0.0001%. Sin embargo, este hombre se negó a hacer con el otro lo que el rey había hecho con él. Amén. Y eso nos dice de nosotros. Si usted dice, yo ya recibí a Jesús, Él ya me perdonó, yo soy libre, yo soy hermanito, hermanita, diezmo, ofrendo, danzo, hablo en lengua, caigo al piso, hago tantas cosas, porque el Señor ya me perdonó todo, pero usted no quiere perdonar, no es que pierde la salvación, es que nunca la ha tenido. Amén. Jesús jamás entró en su corazón si encontró odio, rencor, falta de perdón, resentimiento. Porque miren lo que dice el versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. ¿Cómo lo llamó? Malvado. No le dijo, hijo mío, redimido, salvo, ¿verdad? Libre. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y aunque él no dijo que le perdone, sino que tenga paciencia para pagar, pero al ver que era imposible, le perdonó. Versículo 33, aquí nos está hablando a usted, a mí, el Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Amén. Si el Señor me ha perdonado 1.620 millones de dólares, yo diría de pecados, que por uno iría al lago de fuego, por un solo pecado estaría condenado. Por eso dice, el que en él cree no es condenado, porque no cree, ya ha sido condenado. Ya estábamos condenados hasta que él pagó esa deuda. Y el Señor dice, si tú aspiras a que yo te perdone toda tu vida de pecados, ¿por qué tú no puedes hacer lo mismo con tu prójimo? Si tú tienes esa fe de que yo voy a perdonarte totalmente, absolutamente, totalmente justificado, pero tú tienes que hacer lo mismo. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, lo cual es imposible. Eso implicaba perdición total y eterna para esa persona. Pero lo que dice el versículo 35 deberíamos entenderlo con temor y temblor. Usted que cree que a lo mejor yo ya soy salvo, ya estoy en el cielo, como creían los fariseos. ¿Qué dice el 35? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. ¿Estará mintiendo Jesús? ¿Estará solo queriendo asustarnos? Oiga, no predique eso, que la gente se asusta, dice, ¿verdad? ¿Estará Él engañándonos? No. Él es fiel y verdadero, y su palabra es fiel y verdadera. Dice que en Él nunca se engaño en su boca. Y Él está diciendo que si yo no perdono de todo corazón, el Padre va a hacer lo mismo conmigo. No me va a perdonar aunque yo me haya cambiado de religión. Amén. Porque eso es lo que ha hecho algunas personas.
Venir a Jesucristo no es cambiarse de religión, sino es postrar su vida a sus pies, reconociéndolo como el Señor de su vida y estar dispuesto a obedecerlo en todo. En todo, cuando dice perdona 70 veces 7, cuando dice ama a tu enemigo, ora por el que te ultraja y te persigue, bendice al que te maldice. Obedecer todo eso no es fácil, pero si Jesús es mi Señor, yo lo voy a hacer por amor a Él. Ama a tu enemigo, yo voy a obedecer eso. No me gusta, no me agrada, me retuerce el estómago, pero tengo que amar a mi enemigo porque Él me ordena que lo haga. Amén. Entonces es mi Señor y mi Salvador. Y el Señor está diciendo aquí, yo no engaño a nadie. Tú te puedes estar engañando, creyendo que ya eres salvo, y eres aleluya, y vas corriendo al cielo, que si Cristo viene ya te vas, pero nunca has perdonado a esa persona. Pero en tu corazón hay odio, hay rencor, hay falta de perdón. Entonces el Señor no engaña a nadie. Usted se puede estar autoengañando. Y por eso empezamos diciendo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y sabe, cuando en la Biblia hay un solo texto, dicen, no se puede hacer doctrina, pero cuando hay más de un texto que dice lo mismo, y el Señor Jesús enseñó sobre este pasaje también en diferentes textos. Miren, si nos vamos ahí a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Amén. Está terminando la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Y dice el 14, Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón que usted anhela recibir depende del perdón que usted está dispuesto a dar. Amén. Porque si perdonas a las personas sus ofensas, te perdonará también a ti tu Padre Celestial. Mas si no perdonas a las personas sus ofensas, tampoco tu Padre te perdonará tus ofensas. Amén. Ahí está la base del perdón, en que también usted tiene que obedecer y perdonar. Y Marcos capítulo 11 está en otro contexto, pero está el mismo principio que Jesús nos deja. Marcos 11. Amén. Dice desde el versículo 24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero aquí hay un obstáculo para la oración. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. No puedes orar si hay falta de perdón en tu corazón. Dios no te va a escuchar. Como dice en Pedro, vuestras oraciones tendrán estorbo. Y el 26 dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si usted se niega a perdonar, no espere recibir el regalo de Dios, que es el perdón en Cristo Jesús. Porque usted está en rebeldía, está en desobediencia. Porque si Jesús es su Señor, usted tiene una sola opción: obedecer, perdonar y amar aún a su enemigo. Así que mire, tenemos la misma enseñanza de Jesús en tres contextos diferentes, lo cual el Espíritu Santo nos está diciendo: esto es básico, esto es importante, esto es vital, esto es doctrina. Es un principio del reino de Dios, como decía acá, porque el reino de los cielos es semejante. Está diciendo, la salvación, la vida eterna tiene este principio. Usted es perdonado si también perdona. En otras palabras, si se arrepiente de sus pecados de todo corazón, incluyendo el odio, rencor, desprecio, rechazo, resentimiento, falta de perdón, encono y todo lo que usted le pueda tener a una persona. Amén. ¿Está conmigo? Amén.
Entonces miren qué importante es lo que está diciendo aquí. Y qué triste es, hermano, cuando uno ve a una esposa que dice, no, es que él era así, asado, cocinado y tal, y saca a relucir todo el pasado, que la consejería se pone de 4 horas solo para escuchar que le restrieguen la cara al esposo todo el pasado. Y ahora cuando le toca al esposo, Dios mío, son 4 horas más. Yo llego a la casa con las orejas como Dumbo, hermano. Y no se puede ni siquiera hablar de restauración porque todo el tiempo se copó en sacarse los cueros al sol. Eso sí es posible en personas que no tienen a Cristo. Pero en un creyente, ¿de qué estamos hablando? Simplemente esa persona no ha nacido de nuevo. Porque cuando usted nace de nuevo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Si Jesucristo con su sangre borró mis pecados, echó tras sus espaldas mis pecados, lo sepultó en lo profundo del mar de mis pecados y no se acuerda de mis pecados, ¿por qué yo tengo que recordarle a mi esposa o al esposo sus pecados? Y cuando el diablo me viene a recordar mis pecados, yo le recuerdo a él que la sangre de Cristo me ha limpiado. Amén. Así que a mí me pueden decir, no, pero si tú eras así, asado y cocinado, yo digo, es verdad, y de ahí me rescató el Señor. No me voy a resentir. No, pastor, si usted era un mamarracho que andaba todo bien atrás, yo era eso, y ahí me rescató el Señor, gloria a Dios. No, si usted era un mentiroso, mal hablado, tal por cual, eso era yo, y de ahí me rescató el Señor. No me voy a enojar. La mujer samaritana, 5 maridos tenidos, el que tienes es el lechero, ella dijo, me parece que eres profeta. Ella no se enojó. Amén. ¿Por qué no me enojo? Porque Él ya me perdonó. Así que el diablo no puede usar conmigo la manipulación del remordimiento, la culpabilidad. Pero más, hermanos, ¿y qué tal si yo no perdono? Si en mi corazón hay odio. No, es que ese hombre que me ultrajó, que me violó, nunca le voy a perdonar. No es que a mi papá que me abandonó, nunca le voy a perdonar. No es que a mi mamá que me maltrató, nunca le voy a perdonar. No es que este sinvergüenza que me puso los cuernos una y otra vez, nunca le voy a perdonar. No es que este fue un maltratador y nunca le voy a perdonar. Y así terminarán en el mismo infierno. Porque según esta enseñanza, para que usted reciba el perdón absoluto, usted tiene también que perdonar. Si usted no quiere perdonar 3,000 ofensas de su marido, ¿cómo espera que Dios le perdone 1,620 millones de ofensas de usted contra Dios? No contra el marido, contra Dios. Amén. 1,620 millones de ofensas contra Dios, en la cara de Dios, como dice David, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Cómo espera que Dios le perdone todo eso si usted se niega a perdonar a su esposa o a su esposo o a sus hijos o a sus padres o a sus hermanos o a su vecino o a su suegra o a la persona con la que alguna vez tuvo un conflicto? Amén. Y ahora imagínese si Cristo venía ayer y usted en su corazón todavía tiene falta de perdón. ¿Se hubiera ido con Cristo? Sin la cual nadie verá al Señor. Volviendo al texto base, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, mi papá fue un sinvergüenza, embarazó a mi mamá, se separaron, no me quiso dar el apellido, lo mandaron preso de el apellido, nunca me dio un solo centavo, y aunque ya murió, amo a mi padre, lo perdoné. Porque eso me enseña la palabra de Dios. Perdoné al que atropelló a mi madre de crianza, que yo quería matarlo. Yo lo perdoné de corazón. Y no le digo cuántas cosas más he tenido que perdonar y que ha sido duro, difícil hacerlo. Mi madre era mi madre. Crió desde los 6 meses de nacido. Y este hombre borracho viene y le hace pedazo frente a mis ojos. Yo quería matarlo. Juré matarlo, pero bueno, él murió antes que eso. Pero yo lo odiaba, aunque estaba muerto, lo odiaba. Tuve que perdonarlo para poder ser perdonado. Y nosotros tenemos el más grande ejemplo. Lucas 23, 24. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Lo habían escupido, lo habían azotado, lo habían insultado, lo habían abandonado, lo habían traicionado, lo habían negado, lo habían despreciado. Dice que su rostro era irreconocible. Tantos latigazos, tantas caídas con las espinas en su cabeza. Lo ultrajaron, lo pisotearon, lo escupieron, lo abofetearon. Y él que dice: Padre, mándales un rayo. Dice: Padre, perdónalos. Y por eso dice: así como Cristo nos perdonó, perdónense también unos a otros. Y en otro texto dice Pablo: así como Dios nos perdonó en Cristo, así también tenemos que perdonarnos unos a otros. Así que si usted tiene algo contra alguien, ya sabe lo que tiene que hacer antes de que Cristo venga. Tiene que perdonar y tiene que hacerlo de corazón. El que dice: así también hará mi Padre, si no perdonan de todo corazón, no de labios para afuera, porque recuerde que Dios no puede ser burlado. Amén. Ya, hermano, ya te perdono, déjenlo ahí nomás. Y por acá, en esta que va bien, de corazón, no de labios para afuera, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Amén, iglesia. ¿De qué estamos hablando aquí, hermanos? No estamos hablando de alguien que perdió la salvación. Estamos hablando de alguien que nunca la tuvo porque nunca se arrepintió del rencor, del resentimiento, del odio. Así que tenemos dos elementos aquí, hermano. Usted necesita estar en paz con Dios. Y usted necesita estar en paz con su prójimo, con su hermano. Tiene que perdonar. Es difícil perdonar si usted a lo mejor sufrió abuso sexual, o abuso físico, o abandono, o rechazo, o cuantas cosas más. Amén. Hay hijos que hasta odian a los padres, y no porque han sido malos, sino porque no le dan lo que quieren. ¿Sí? Mi papá nunca me dio PlayStation, lo odio, ¿verdad? Te dio de tragar, te dio pañales, te dio todo. Hermano, yo antes me quejaba de los pañales y las leches, ahora me quejo de los uniformes y los útiles. Y nunca termina eso. Y si los hijos tuvieran que pagarle todo eso a sus padres, no terminarían nunca. Ya somos desagradecidos y mal agradecidos. Amén. Pero quiero terminar con algo más, hermanos. También usted necesita estar, aparte de estar en paz con Dios y con su prójimo, usted necesita estar en paz con su conciencia. ¿Sabía eso? Y miren lo que dice el libro de Mateo, capítulo 5. Yo le he puesto así: paz con su conciencia. Mateo 5 dice desde el versículo 21. ¿Cuántos están aquí? Amén. Escuchaste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que asesinare será culpable de juicio. Pero yo te digo que cualquiera que se resiente enconadamente con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que insulte a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que lo maldiga quedará expuesto al infierno de fuego. Está hablando de cuando usted ofende a alguien, no que a usted le ofendieron, que es lo contrario. Cuando usted ha ofendido. Ok, Dios me perdonó, yo me perdoné a mí mismo, yo he perdonado, todo bien. Sí, pero hay alguien a quien hiciste el daño y necesitas pedirle perdón. Esa es otra parte también del perdón. Amén. ¿Qué dice el versículo 23? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, no te hagas el loco, acuérdate, ¿sí? Prohibido olvidar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Si tiene algo contra mí es porque algo yo he hecho, ¿sí o no? Aunque a veces sin hacer nada nos tienen bronca, pero bueno, algo hemos hecho. ¿Sí? La serpiente quería comerse a la luciérnaga porque no la soportaba ver brillar, ¿verdad? ¿Y qué culpa tenía la luciérnaga? Pero bueno, algo hemos hecho, ¿sí? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último denario de los 1,620 millones.
Amén. Mire lo que está diciendo. Para el Señor, cualquiera que se enoja, la palabra enoja en el griego, hay dos palabras, timos y orgiros. Timos es cuando usted, se le sube todo, ¿verdad? Y le salen los chukis y luego regresa a la calma, ¿sí? Pero orgiros es cuando usted se enoja contra alguien y ese enojo se lo tiene guardado aquí. Como dice la Biblia, que la ira de Dios, el orgiros de Dios, está reservada desde el Calvario hasta acá, se la va a cobrar a la humanidad. Las copas de la ira, usa la palabra orgiros, que están guardadas, reservadas, ¿sí? Y aquí usa la palabra orgiros, significa el resentimiento, el encono que una persona tenga contra su hermano. Si alguno se resiente enconadamente contra su hermano, ya es culpable de juicio. Usted se va a quedar al juicio. Orgiros y timos. Timos es esa explosión de ira, pero orgiros es ese que dice, que te mando un par de motos más luego, ¿verdad? Esta que va y viene, ¿sí o no? No menos lo espera, ahí te cobro. Ese es el orgiros, la ira reprimida, el enojo, el resentimiento. Cualquiera que se resienta enconadamente contra su hermano es culpable de juicio. Usted se va a quedar al juicio, no verá al Señor. Amén. Cualquiera que insulte a su hermano, insulte su inteligencia, necio, ¿sí? Es lo mismo que decirle bobo. En español hay 100 palabras, ¿no? Bobo, menso, lelo, muspa, tonto, gil, ¿qué otras palabras puede usar? Cualquiera que insulta la inteligencia de una persona, es decir, que lo menosprecia, ya es culpable ante un concilio. Significa que para reconciliarte con esa persona vas a necesitar estar ante un concilio. En otras palabras, esa persona tiene que recibir una disculpa pública si tú lo insultaste a su inteligencia. Y cualquiera que le diga fatuo, que es lo mismo que maldecir a la persona, palabras ya que insultan incluso ya la parte racional de la persona, como decirle loco, demente, orate, en palabras que a las mujeres les encanta, estúpido, ¿sí? Insolente, imbécil, ¿sí o no? Eso ya es maldecir, es insultar la parte ya del raciocinio de una persona. Equivale a maldecir. Dice que esa persona está expuesta al infierno del fuego. Todavía tiene chance de arrepentirse, por eso dice solo está expuesto, pero ya tiene los dos pies listos para ir al infierno. Por eso dice que con la misma lengua que alabamos a Dios, no deberíamos maldecir al hombre que está hecho imagen y semejanza de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y luego dice, por tanto, si tú has ofendido a alguien, ¿sí? Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, acuerdas que usted le insultó a la vecina, le echó agua sucia de camarón al lado de la casa, todo lo que usted le hizo, ¿verdad? ¿Sí? Le cortó la luz, hizo un cortocircuito, qué sé yo, le robó wifi, todo eso, ¿verdad? Le puntió el medidor de luz, ¿sí o no? ¿Sí? Todo eso que usted ha hecho. Y traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas, prohibido olvidar, no se hagan loco, que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuál es la primera ofrenda que usted le trae al Señor? Dice, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Caín no fue agradable delante de Dios, su ofrenda tampoco. ¿Por qué? Porque Caín tenía un corazón rencoroso, envidioso, malicioso, odiaba a su hermano. Y por eso su ofrenda no fue agradable, porque el corazón de Caín no era agradable a los ojos de Dios. Amén. ¿Qué traemos también como ofrenda nosotros? Sacrificios de alabanza, frutos del labio que confiesan su nombre. El Señor no va a recibir su sacrificio de alabanza si usted está en discordia con sus hermanos. Amén. ¿Qué otro sacrificio traemos? Nuestros diezmos, nuestras ofrendas, ¿verdad? ¿Sí? Todo lo que usted le trae al Señor, su tiempo, su salud, su esfuerzo, todo por estar aquí, bueno, que madrugó, que algunos se bañaron. Nada de eso le va a recibir el Señor si usted está en resentimiento o está en pleitos con su hermano. Amén. Por eso el gran mandamiento, ¿verdad?
ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dijo, ámense unos a otros, no como a ti mismo, sino como yo los he amado. Y dio su vida por nosotros. Amén. Pero hay algo importante también aquí. Cuando usted reconoce que es un pecador y se arrepiente, escuchó un mensaje y usted pasó a entregarle su corazón a Jesús, ¿verdad? Y usted vino a Él a entregarle su vida. Y usted dice, yo ya le entregué mi vida a Jesús, ya soy salvo, siempre salvo, ya tengo los 2 pies en el cielo, solo falta que Cristo venga, no sé hasta por qué se demora, ya debería llevarme si yo ya soy santo, inmaculado. La pregunta es, muy bien, no dudo que usted le entregó su vida a Cristo. La pregunta es, ¿Cristo recibió su vida? Porque no se trata de que yo acepte a Cristo, se trata que Él me acepte a mí en su reino. Amén. Porque yo estoy perdido, porque yo no tengo derecho, estoy destituido de la gloria de Dios. Yo necesito que Jesús me acepte, como dijo el ladrón de la cruz, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A veces predicamos al revés, acepta a Cristo. No, se trata de que Cristo te acepte a ti. Y ahí donde dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y si usted vino a Cristo con un corazón rencoroso, lleno de odio, y no se quiere arrepentir y no quiere perdonar, no es que usted perdió la salvación, es que Él nunca se la dio. Él nunca entró. Él dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. Pero cuando usted viene a Cristo, se supone que usted viene con un corazón contrito y humillado, arrepentido de odiar, arrepentido de aborrecer, arrepentido de despreciar a las personas. Sí, arrepentido de los malos vicios, de la mundanalidad, de la impureza, pero también de aquellas cosas que están en el corazón que Dios llama pecado, como el odio, el resentimiento, el rechazo, el desprecio. Usted sabía que hay personas que son racistas. ¿Sí? Hay blancos que odian a los negros y hay negros que odian a los blancos. Y otros odian a los cholos y otros odian a los montubios y son regionalistas y racistas. Sabía que hay MLCistas que odian a los barcelonistas. Sabía que hay de la hierba luisa que odian a los del Quaker y los del Quaker a la hierba luisa y se odian siendo cristianos porque no es del mismo partido político y creen que van a ir al cielo y que ya son salvos. Hay cristianos que insultan los florindos, los burros. ¿Cómo puede un cristiano insultar a otra persona solo porque no piensa como yo? Ese no ha nacido de nuevo. Amén. Esa persona se está engañando, creyendo que es un hijo de Dios, creyendo que tiene a Cristo y que ya tiene ganado el cielo. Necesita amar a su enemigo, necesita perdonar. Ya no puede despreciar a una persona solo porque es comunista o hasta terrorista. Yo no puedo odiar ni despreciar a nadie. Yo tengo que amar incluso a mi enemigo. ¿Me hago entender, iglesia? Entonces, no es que Dios nos engaña, nosotros nos podemos estar engañando. Usted necesita un arrepentimiento integral, genuino. Usted necesita perdonar y pedir perdón. Si usted quiere recibir la salvación, el perdón absoluto. Eso es la fe genuina. Lo que dice en 2 de Corintios capítulo 13 y versículo 5. Examínate a ti mismo. Pruébate a ti mismo si estás en la fe. ¿Cómo es eso? Que hay que probarnos y examinarnos si estamos en la fe. Porque a lo mejor solo te cambiaste de religión. A lo mejor solo te remojaste, no te bautizaste. Examínate a ti mismo si estás en la fe. En la fe verdadera. Porque a lo mejor los católicos también creen en Jesucristo, pero también creen en la María, en la Chorona, en la Narcisa, en Gregorio. Los testigos de Jehová creen en Jesucristo, pero es el arcángel Miguel que se hizo hombre. Los testigos, los mormones creen en Jesucristo, pero para ellos es un extraterrestre y se bautizan para salvar a los muertos. Los adventistas dicen que creen en Jesucristo, pero si no guardas el sábado, te vas al infierno. Los unitarios creen solo en Jesús, pero rechazan al Espíritu Santo y al Padre, dicen que no hay Trinidad. ¿Está usted en la verdad? Y la verdad es una persona, Jesucristo, no una religión. Como decíamos la semana pasada, hay que arrepentirse de estar en doctrinas de demonios.
de estar en la falsedad. Usted tiene que estar en la verdad. Examínate a ti mismo, pruébate a ti mismo si estás en la fe. O no te conoces a ti mismo que Jesucristo está en ti, a menos que estés reprobado. Estoy en 2 Corintios 13:5. Por eso dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Los que no son escogidos son reprobados. Pero si yo me arrepentí de fumar, de chupar, de decir malas palabras, de andar en baile, yo ya dejé todo eso, pero una cosa te falta, como le dijo al joven rico, tienes que perdonar y tienes que pedir perdón. Y esa es la parte más difícil de ser cristiano: amar al enemigo, perdonar 70 veces 7. Pero si esa persona me sigue ofendiendo, pero si esa persona ni siquiera me habla, ¿no? Pero ¿cómo yo le voy a pedir perdón? Tiene que morir al orgullo para poder hacerlo. Amén. Y esta palabra es dura, hermano, pero es la base para que si Cristo viene hoy, usted se vaya con Él. Amén. Seguir la paz con todos, no con algunitos, sin las cuales nadie verá al Señor. ¿Está conmigo? Amén. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiero terminar con Romanos capítulo 12. Así que examinémonos, hermanos, si estamos en la verdadera fe, si Cristo realmente está en nuestros corazones, si realmente Él ha entrado como nuestro Señor y Salvador. Amén. Romanos 12 dice desde el versículo 17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Préstale atención al 18. Si es posible, en cuanto dependa de ti, tienes que estar en paz con todas las personas. A veces ya no depende de nosotros. Yo ya he perdido perdón, pues esa persona no me quiere perdonar, pero usted ya cumplió con Dios. Amén. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todas las personas. No se venguen por ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En cuanto dependa de usted, procure estar en paz con todos. Eso implica perdonar, pero también pedir perdón. Amén. Sí, no, yo ya perdoné a mi esposa todo lo que me hizo. Ok, pero ya le pediste perdón lo que tú le hiciste. Porque tampoco hasta había sido San José, ¿verdad? ¿Sí? Muchos dicen: no, yo ya he perdonado, pero ¿has pedido perdón? Porque no es que solo la otra persona falló, ¿verdad? A veces es mutuo. Entonces, amados hermanos, nuevamente Hebreos 12:14. Este es el consejo de Dios, el consejo del Espíritu Santo para nosotros: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Amén. Como le decía al principio, Israel es el reloj profético de Dios. Y cuando Israel esté rodeado de ejércitos, prepárese. Nuestra redención está cerca. Cristo viene ya. Cristo viene pronto. Todas las cosas que se están cumpliendo de la palabra de Dios nos dicen que Él está a las puertas. Por lo tanto, iglesia del Señor, dice: sigue la paz con todos. Si tienes que perdonar a alguien, hazlo ya. Obedece esa orden que te da el Señor. Y si tienes que pedir perdón a alguien, hazlo también. No lo hagas solo, eso sí, con 2 o 3 testigos. Amén. Y que sean gorditos los testigos. Así tú sales corriendo y los testigos son los que pagan, ¿verdad? ¿Sí? Por favor, reconcíliate con tu prójimo. Perdona si hay algo que tienes que perdonar. Pero hazlo de corazón, porque Dios no puede ser burlado.
Amén. Es triste, no le digo, a veces hogares donde definitivamente si no se mueven es porque ya. Pero estoy hablando de hogares cristianos, que a veces creemos que ya somos salvos, creemos que ya tenemos ganado el cielo, pero no es así. Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Préstale atención. Pero si se muerden y se comen unos a otros, cuidado también, no se consuman unos a otros. Amén. Gálatas 5:15. Pero si se muerden y se comen unos a otros, cuidado, terminan devorándose unos a otros. ¿Alguien dijo amén? ¿Alguien dijo amén? Hay hogares donde entre esposos poco más y ya se muerden. ¿Sí? El uno parece el chupacabra y el otro parece no sé qué cosa, ¿verdad? Pero quieren comerse vivos y no quieren perdonarse. Estoy hablando de creyentes. Pero 1 Juan 3:14-15 dice que el que no ama a su hermano no ha nacido de nuevo. Amén. 1 Juan 3:14-15 dice que el que aborrece a su prójimo es un homicida y no tiene la vida eterna en su interior. Es decir, Cristo no está en su interior, está reprobado. Dígale que está a su lado: ¿estás aprobado o reprobado? Pregúntale. Recuerde 2 Corintios 13:5: examínate a ti mismo, pruébate a ti mismo. Iglesia del Señor, Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad. Usted sabe lo que es santidad: estar apartado de todo lo malo, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar.